Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema realmente especial que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son amantes de los animales y de esas historias que tocan el alma. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha capturado la atención de muchísimas personas, la historia de Andy y Kerem, juntos de nuevo. Pero no se trata de cualquier reencuentro, sino de uno que va más allá de lo que podríamos imaginar, algo que se ha convertido en un documental animalista imperdible. Sé que muchos de ustedes aman las historias de rescate, de segundas oportunidades y de la increíble conexión que podemos llegar a tener con el mundo animal. Y créanme, lo que vamos a explorar hoy es la definición misma de todo eso. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a hablar de un viaje emocional increíble. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido fresco, historias inspiradoras y mucho amor por los animales. No se pierdan nada, activen la campanita y así siempre estarán al tanto de nuestros nuevos vídeos. Hoy vamos a desgranar la fascinante narrativa que rodea a Andy y Kerem. Para aquellos que no estén familiarizados, Andy es una figura pública muy querida, conocida por su voz y su activismo. Y Kerem, bueno, Kerem es un nombre que ha resonado en el mundo animalista por una razón muy poderosa. La premisa de nuestro documental de hoy es precisamente este reencuentro, esta unión nuevamente de Andy y Kerem, pero en el contexto de una causa animal. Y no es solo una aparición, es un compromiso profundo, una inmersión total en el mundo de la protección y el rescate animal. El documental se centra en su colaboración para sacar adelante un proyecto muy ambicioso y necesario. Hablaremos de los desafíos que enfrentaron, de las esperanzas que pusieron en juego y, sobre todo, de los animales que lograron salvar y que encontraron un hogar gracias a su esfuerzo conjunto. Imaginen la energía que deben haber puesto dos personas tan comprometidas con una causa. No es algo que se vea todos los días. El documental arranca mostrándonos la génesis de esta unión. No es una alianza casual. Hay una historia detrás, una conexión previa que se revitaliza para un propósito mayor. Veremos imágenes de archivo, entrevistas exclusivas donde Andy y Kerem nos cuentan cómo surgió esta idea, que los motivó a unir fuerzas de nuevo y por qué eligieron enfocarse en el rescate animal como su bandera. Es importante entender que detrás de cada título impactante hay un montón de trabajo, de sacrificio y de amor. El documental no escatima en detalles y nos lleva paso a paso por cada etapa de su proyecto. Veremos cómo identificaron las necesidades más urgentes, cómo planificaron sus acciones y cómo, a pesar de los obstáculos, perseveraron. Uno de los aspectos más conmovedores del documental es la forma en que se retrata la vulnerabilidad de los animales rescatados. No es solo verlos en entornos seguros, sino entender su pasado, sus traumas, la crueldad de la que quizás fueron víctimas. El documental se esfuerza por dar voz a esos animales que no pueden hablar por sí mismos, mostrando sus transformaciones, sus miedos, pero también su inmensa capacidad de amor y de recuperación. Andy y Kerem no son solo figuras que firman cheques o dan discursos, los vemos en el terreno, interactuando directamente con los animales, limpiando jaulas, alimentando, curando heridas, brindando ese cariño que tanto necesitan. Esa cercanía es lo que hace que el documental sea tan genuino y poderoso. Te das cuenta de que su compromiso es real, es de corazón. El documental también aborda la complejidad de las organizaciones de rescate animal. No es solo un asunto de compasión, sino también de logística, de financiación, de legislación y de resistencia a la indiferencia o incluso a la oposición. Veremos cómo Andy y Kerem tuvieron que enfrentarse a la burocracia, a la falta de recursos y a la dura realidad de que hay más animales necesitados de ayuda de los que se pueden atender. Pero en lugar de desanimarse, parece que cada obstáculo los impulsó a ser más creativos, más persistentes y a buscar alianzas aún mayores. Nos muestran que el activismo animalista es un camino de guerreros, de personas que no se rinden ante la adversidad. La narrativa del documental se despliega a través de momentos cumbre. Hay rescates dramáticos donde la tensión se siente en el aire. Hay momentos de profunda tristeza al ver el estado en que llegan algunos animales, pero inmediatamente después, la alegría y la esperanza al ver su recuperación. Y sobre todo, hay momentos de pura ternura, como cuando un animal que ha sufrido mucho finalmente confía en un humano, o cuando encuentran el hogar perfecto y su nueva familia. Esos finales felices, y vivieron felices para siempre, son el motor de todo. El documental
Al nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos, por qué es tan importante luchar por ellos. Además, el documental no se limita a mostrar el trabajo de Ande y Kerem. Involucra a otras personas, voluntarios, veterinarios, adoptantes. Es un mosaico de historias, todas unidas por un hilo conductor, el amor por los animales y el deseo de hacer una diferencia. Se destaca la importancia del trabajo en equipo, de cómo una iniciativa puede crecer y tener un impacto mucho mayor cuando se suman más manos y más corazones. Es un mensaje de unidad y de esperanza para todos aquellos que quieren contribuir a un mundo mejor para los animales. Hablando específicamente de Ande y Kerem, el documental explora la dinámica de su colaboración. ¿Cómo trabajan juntos? ¿Cuáles son sus fortalezas individuales que se complementan? Veremos cómo sus personalidades, a pesar de ser diferentes, se fusionan para un objetivo común. Quizás Ande aporta esa chispa de carisma y visibilidad que atrae a la gente, mientras que Kerem tiene esa visión estratégica y ese conocimiento profundo del mundo animal. Sea lo que sea, la química entre ellos para esta causa es palpable y contagiosa. ¿Te inspiran a querer ser parte de algo así? El documental nos sumerge en las profundidades del activismo. No es solo un evento aislado, es una misión. Veremos cómo Ande y Kerem utilizan su plataforma para educar al público sobre la importancia de la adopción, sobre las consecuencias del abandono, sobre la necesidad de esterilización y sobre el respeto que merecen todas las criaturas. Abordan temas tabú, denuncian el maltrato de forma clara pero constructiva, y buscan generar un cambio real y duradero en la mentalidad de las personas. No se quedan solo en lo superficial, van al fondo de los problemas. Y aquí es donde entra la parte imperdible del documental. No es solo una historia bonita, es una historia que te transforma. Te hace reflexionar sobre tu propio papel en el mundo, sobre cómo puedes contribuir. Te inspira a ser más consciente, a ser más compasivo, a ser un defensor de aquellos que no tienen voz. La conexión que Ande y Kerem establecen con los animales es tan profunda que se transmite a través de la pantalla. Te sientes parte de ese vínculo, de esa lucha. El documental nos muestra diferentes tipos de animales rescatados. No solo perros y gatos, sino también animales que a menudo son olvidados o maltratados, como animales de granja o incluso especies silvestres que han sido víctimas del tráfico ilegal. Cada historia es única y desgarradora, pero también llena de resiliencia. Veremos el proceso de rehabilitación física y emocional que llevan a cabo, y cómo estos animales, después de tanto sufrimiento, logran reintegrarse a una vida digna y feliz. La producción del documental también merece mención aparte. Las imágenes son de alta calidad, la edición es fluida y la música acompaña perfectamente las emociones que se quieren transmitir. No es solo un registro de hechos, es una obra cinematográfica que te atrapa desde el primer minuto. Se nota el esfuerzo y la pasión que han puesto en cada detalle para contar esta historia de la mejor manera posible. Ahora, piensen en la importancia de este tipo de contenido. En un mundo donde a veces las noticias son abrumadoras, donde podemos sentirnos impotentes ante tantos problemas, ver historias como la de Ande y Kerem, junto con el documental que las narra, es un rayo de esperanza. Nos demuestran que es posible que una persona, o dos personas unidas por una causa, pueden realmente marcar una diferencia. Y no solo eso, sino que pueden inspirar a miles, a millones de personas a hacer lo mismo. El documental también nos habla de la importancia de la adopción responsable. No solo se trata de dar un hogar a un animal, sino de comprometerse a cuidarlo, a amarlo y a proporcionarle todo lo que necesita durante toda su vida. Veremos las entrevistas con las familias adoptantes, sus experiencias, la alegría que los animales han traído a sus vidas. Es un círculo virtuoso de amor y cuidado que se completa gracias al esfuerzo de Ande, Kerem y tantos otros. Y en este punto creo que es fundamental que reflexionemos. ¿Qué podemos aprender de Ande y Kerem? ¿Cómo podemos aplicar su espíritu de compromiso y activismo en nuestras propias vidas? El documental nos da muchas pistas. Nos anima a informarnos, a educarnos, a participar en organizaciones locales, a ser voluntarios, a donar, a adoptar de forma responsable y sobre todo, a ser la voz de aquellos que no la tienen. El documental también toca un punto crucial, la necesidad de un cambio legislativo y de una mayor concienciación social. No basta con rescatar animales, hay que prevenir el maltrato, el abandono y la crueldad. Ande y Kerem, a través de este documental, están poniendo su granito de arena para que esto suceda. Están utilizando su influencia para generar debate,
para poner el tema sobre la mesa y para exigir acciones concretas. Para concluir, quiero reiterar la importancia de este documental. Ande y Kerem juntos de nuevo, documental animalista imperdible, no es solo un título llamativo, es una promesa de una experiencia profunda y enriquecedora. Nos muestra lo mejor del ser humano, la compasión, la perseverancia, el amor incondicional y la capacidad de generar un cambio positivo en el mundo. Veremos a Ande y Kerem no solo como celebridades, sino como seres humanos comprometidos, apasionados y profundamente conectados con el bienestar animal. Su historia es un testimonio de que, cuando unimos fuerzas, podemos lograr cosas extraordinarias. Es un recordatorio de que cada vida importa y de que todos tenemos la capacidad de ser un agente de cambio. Y con todo esto en mente llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje increíble a través de la inspiradora historia de Ande y Kerem y su monumental documental animalista. Hemos visto cómo su reencuentro para esta causa ha traído luz y esperanza a innumerables vidas animales. Hemos explorado los desafíos que enfrentaron, la profundidad de su compromiso y el impacto transformador de su labor. Espero de corazón que esta conversación los haya conmovido tanto como a mí. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarnos hoy, por dedicar su tiempo a estas historias que, creo firmemente, nos hacen mejores personas. Me encantaría saber qué les pareció este tema. ¿Conocían la historia de Ande y Kerem? ¿Han visto el documental? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, que celebra el amor por los animales y las historias que inspiran, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta maravillosa historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes de los animales. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y cuiden a sus peludos amigos. Hasta pronto.